Bien, jóvenes, hoy vamos a ver lo que son los circuitos eléctricos y la ley de Ohms. ¿Sale? Ya en la última clase vimos la parte de un circuito, la que tengo acá, por ejemplo. ¿Vale? Aquí tengo un circuito, ya sabemos que el circuito tiene 4 elementos, lo que es la fuente de alimentación, lo que es el interruptor, lo que es la carga y propiamente el conductor, que es el cable por donde circula la corriente. ¿Sale? Entonces, la fuente de alimentación recibe un voltaje. Y ya sabemos también que voltaje es el trabajo que realiza un electrón desde un punto a otro punto. En este caso sería desde este punto hasta el recorrido que llegue. Sabemos también que el voltaje, la unidad es volts, en honor al Alejandro Volta por el estudio que hizo sobre este trabajo de voltaje o caída de tensión. Se mide en joules sobre carga o por carga. ¿Sale? También vimos que la corriente eléctrica son flujo de electrones que fluyen a través del conductor. ¿Sale? Y que también se mide en amperes en honor al científico, al investigador acerca de la corriente eléctrica. ¿Vale? Y equivale a coulombs por joules, coulomb por segundo, ¿no? Y la carga, conocido también como la resistencia, se representa con la letra R, pues es la oposición al paso de la corriente y se mide en ohms. Ese es el símbolo omega que se representa ohms, y este ohms es el apellido del científico o el investigador que estudió ampliamente sobre la resistencia que opone los conductores al paso de la corriente o la carga al paso de la corriente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo aquí ya tengo las fórmulas que nosotros vimos en la clase pasada. Intensidad eléctrica es igual a la carga sobre el tiempo. Si queremos calcular el tiempo, pues va a ser la carga sobre la intensidad. Y si queremos calcular la carga, pues va a ser intensidad por tiempo. Ahora, si queremos calcular voltaje, pues voltaje va a ser el trabajo que realiza el electrón entre la carga. Y si queremos calcular la carga, va a ser el trabajo entre el voltaje. Y si queremos calcular el trabajo, va a ser igual al voltaje por la carga. Recuérdense que voltaje tiene varios nombres. Puede ser voltaje, puede ser volts, puede ser caída de tensión, puede ser diferencia de potencial. Tiene varios nombres con la que se representa, o se representa, pero pues su letra con la cual se representa es la V, en honor al apellido de Volts, de Volt, de Alejandro Volta. ¿Sale? Bueno, ¿qué representa cada una de las literales? Bueno, la I mayúscula representa la intensidad eléctrica, que es coulomb por segundo y se mide en amperes. ¿Vale? La Q representa la carga, se mide en coulomb y se representa con la letra C mayúscula. T representa el tiempo, se mide en segundo y se representa con la letra S minúscula. Voltaje, caída de tensión es lo mismo, o diferencia de potencial, se mide en joules por coulomb, o es lo mismo representarlo simplemente como volts. ¿Sale? Y la letra T mayúscula pues representa el trabajo, se mide en joules y se representa con la letra J mayúscula, ¿no? Bien. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular cualquiera, ya sea la intensidad, el tiempo o la carga, podemos utilizar cualquiera de estos. ¿Sale? O si queremos calcular voltaje o la carga o el trabajo, podemos utilizar cualquiera de estos. Fíjate que aquí hay dos fórmulas que sirven para lo mismo. Aquí para calcular carga y aquí para calcular carga. Nada más que los datos que piden en ambos son distintos. Aquí para calcular la carga es la corriente por el tiempo. Y aquí para calcular la carga es el trabajo sobre voltaje. ¿Sale? Ya saben cómo se despeja. El que divide pasa multiplicando. ¿Sale? Por eso aquí para calcular trabajo fue voltaje por carga. ¿Sale? El que divide pasa
multiplicando, en este caso está multiplicando voltaje con carga, quiero calcular voltaje, perdón, carga, entonces paso a dividir voltaje, ¿sale? Bien. Ahora, ¿a qué nos lleva toda esta investigación sobre la corriente eléctrica, jóvenes? A una ley que se le conoce a la ley de Ohms. ¿Qué dice esa ley de Ohm? Este señor estudió ampliamente el comportamiento de la corriente eléctrica, ¿sale? Y a partir de su estudio pudo establecer una ley muy importante en los circuitos eléctricos, ¿vale? Muy importante. ¿Qué dice la ley? La ley dice que la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, jóvenes, que si el voltaje sube, la corriente también sube. Eso se refiere cuando la corriente eléctrica es directamente proporcional. Quiere decir que si el voltaje sube, la intensidad sube. Pero siempre y cuando que la resistencia sea constante. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si la resistencia sube? Ah, pues la corriente baja. Por eso dice que el voltaje es inversamente proporcional a la resistencia. Quiere decir que si la resistencia sube, la intensidad baja, siempre y cuando que el constante sea voltaje. ¿Sale? Yo aquí tengo dos, más o menos para que usted lo entienda un poquito más. Yo aquí tengo voltaje 10 y la resistencia 2. Aquí tengo voltaje 12 cuando la resistencia es la misma, 2. Aquí tengo un voltaje de 14 cuando la resistencia es 2 ohms. Vamos a ver si nosotros aplicamos la ley, vamos a aplicar la fórmula que es la ley de Ohm, que ahorita la vamos a deducir. ¿Sale? Entonces eso indica que yo voy a dividir 10 entre de 2 y aquí me va a dar 5. Cuando el voltaje es 10 y la resistencia es 2, la corriente fue 5. Ahora, si el voltaje es 12 entre de 2, la corriente va a ser 6. Fíjense que ya aquí ya subió. ¿Por qué? Porque subió el voltaje. ¿Sale? Ahora, si el voltaje es 14 sobre 2, va a ser 7 volts, 7 amperes, perdón, 7 amperes. ¿Vale? Entonces, cumple lo que nos está diciendo acá. Si el voltaje sube, la corriente también sube. Aquí fue 5, aquí subió 12, subió a 6. Aquí subió a 14, se fue a 7. Siempre y cuando que la resistencia solamente se mantenga constante. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si ahora la resistencia lo subimos? ¿Vale? Aquí es 2, aquí es 4, aquí es 5, ¿no? Pero el voltaje va a ser la misma para todo. Va a ser 10, 10, 10. Como la resistencia fue aquí 2, 2, aquí vamos a mantener 10, 10. ¿Qué pasa? Lo mismo, dividimos 10 entre de 2, nos va a salir 5. Ahora, si dividimos 10 entre de 4, nos va a salir 2.5. ¿Sale? Ahora, si dividimos 10 entre de 5, nos va a salir 2. Entonces, fíjense el comportamiento de la corriente ahora. Cuando la corriente era 2, cuando la resistencia era 2, la corriente fue 5. Cuando la resistencia subió a 4, fue 2.5. Cuando la resistencia subió a 5, la intensidad fue 2. Si es que conforme va subiendo, la corriente va bajando. Por eso aquí la resistencia aumenta, pero la corriente baja. A ese se le conoce como inversamente proporcional. ¿Sale? Cuando algo sube y la otra baja. Pero cuando los dos suben, se le dice directamente proporcional. ¿Sale? Bien, ¿a qué nos lleva, jóvenes? Nos lleva a la ley que representa la ley muy importante en la electricidad, principalmente en los circuitos eléctricos, que dice que la intensidad es igual al voltaje sobre resistencia. Eso es lo que se refiere
aquí, donde dice que la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. A eso se refiere aquí en esta fórmula. ¿Sale? La corriente eléctrica es igual a voltaje entre resistencia. Por eso aquí siempre dividimos voltaje entre resistencia. Igual aquí. ¿Sale? Entonces esta es la famosa ley de Ohms que se aplica en los circuitos eléctricos. ¿Sale? Pero de esta pequeña fórmula nosotros podemos derivar, si queremos calcular voltaje, pues podemos calcular. ¿Sale? Entonces el que divide pasa multiplicando. Por eso para calcular voltaje va a ser voltaje es igual a la resistencia por intensidad. Ahora, si yo quiero calcular resistencia, bueno, está multiplicando con intensidad, lo que hace es pasar dividiendo. Por eso aquí resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Entonces ahí están las tres fórmulas, jóvenes, que representan la ley de Ohm. Pero esta es la fórmula principal, donde dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje, pero inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sale? Bien, entonces esta es una de las leyes muy importantes, una de las leyes demasiado importante en los circuitos eléctricos. Bien, también estuvimos hablando de circuitos y les dije que los circuitos se clasifican en tres. Bueno, pues este es el famoso circuito paralelo. Aquí lo vamos a poner arriba. Vamos a poner circuito paralelo. ¿Por qué paralelo? Porque estas conexiones que ven aquí, estos representan los focos. Foco 1, foco 2, foco 3. Yo le puse R1, R2, R3 y R4. Porque ya sabemos que en un circuito la carga representa la resistencia al paso de la corriente. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, estos dos van en paralelos. Entonces, podemos decir que esos cuatro están en paralelos. Quiere decir que nunca se juntan. ¿Sale? Se unen acá porque un terminal, este es positivo y este es negativo. ¿Vale? Si se dan cuenta, esta línea es más larga, la que sigue es pequeña, larga, pequeña, indica que son varias pilas conectadas en serie, ¿sale? Una detrás de otra, para alimentar este pequeño circuito que está en paralelo. Estos son los que les dicen que son paralelos. Este tipo de circuito es la que nosotros tenemos en nuestra casa y en todas las industrias, ¿sale? ¿Qué tiene de particular este circuito? Este circuito tiene la particularidad de que al momento que yo cierro el interruptor, estos focos inmediatamente se prenden, ¿sale? Pero si uno de ellos, por decir, se llegue a interrumpir, se funde, por ejemplo, entonces este foco es el único que se va a apagar, mientras que los demás van a seguir prendiendo. ¿Por qué? Porque la corriente va pasando aquí y va pasando acá, en estas dos líneas que van ahí, ¿sale? Por eso se le dice que es un circuito paralelo, ¿sale? Pero si lo cambiamos y colocamos otro foco, pues aquí vamos a volver a tener luz. ¿Por qué? Porque se vuelve a alimentar a través de esto. Por eso es que en la casa, como cada uno tiene apagador, entonces nosotros podemos prender y apagar a la hora que nosotros queremos hacerlo, ¿sale? Podemos apagar y prender a la hora que nosotros queremos entrar, por ejemplo, en un cuarto, pues nada más cerramos el circuito y este es el interruptor. Si cerramos el interruptor, entonces podemos prender y apagar este foco, mientras que los demás están apagados. O podemos prender todas prendiendo los interruptores, ¿sale? Bien. Otra característica que tiene este circuito, ya les dije, si uno de ellos se funde, los demás van a seguir prendiendo, no se apaga ninguno de ellos, ¿vale? Ahora, si aquí hay un voltaje, vamos a decir que este voltaje es de 100 volts, ¿vale? Vamos a decir que tiene voltaje de
de 10 volts, perdón, ¿sale? De 10 volts, ¿sí? O vamos a llamarle un poquito más. Que sea un voltaje, por ejemplo, de 100 volts. Voltaje de 100 volts, ¿sale? En un circuito paralelo, ese voltaje, entonces al ir ese voltaje por aquí y regresar a través de cada uno de ellos, jóvenes, va a pasar aquí ya va a pasar un voltaje 1, ¿vale? Aquí va a pasar un voltaje 1, aquí va a pasar un voltaje 2, aquí va a pasar un voltaje 3, aquí va a pasar un voltaje 4, ¿sale? Pero lo curioso de este circuito es que el voltaje que inicia acá es el mismo para los 4. Es decir, aquí va a ser 100, aquí también va a ser 100 volts, aquí también va a ser de 100 volts y aquí también va a ser de 100 volts. Entonces, eso indica que el voltaje total que es de aquí es igual al voltaje 1, es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3, es igual al voltaje 4 y todos los voltajes que pueden haber, todos los resistencias que pueden haber van a tener el mismo voltaje, ¿sale? Bien, acuérdense que voltaje es el trabajo que realiza el electrón en el circuito. Se dice que el trabajo que realiza aquí el electrón, pues es la misma para todos. Claro, siempre y cuando que todos los focos sean de la misma capacidad, ¿no? Bien, entonces ese es el voltaje. ¿Qué pasa ahora con la corriente? Entonces, así de la misma manera que fluye el voltaje, el trabajo que realiza el electrón, también hay una corriente que nosotros lo representamos con la letra I, que la conocemos como corriente. Entonces aquí de esta batería también sale una corriente que se llama corriente total, ¿vale? Esa corriente va a empezar a fluir, llega acá, ¿vale? De aquí se viene acá y se va el otro acá, de aquí llega y se desvía y sigue aquí, llega y otra vez se va y sigue, ¿vale? Y aquí se vuelve. Aquí vuelven a caer, aquí vuelven a caer, aquí vuelven a caer y vuelven a regresar de nuevo acá, pero como I total, ¿sale? ¿Ese qué indica? Nos indica, jóvenes, que aquí hay una corriente 1, aquí hay otra corriente 2, ¿sale? Hay corriente 2, aquí hay una corriente 3, y aquí pues va a haber lógicamente una corriente 4, ¿sale? Entonces al momento que llega la corriente acá se empieza a dividir y sigue los demás, y aquí se vuelven a juntar y regresan la misma cantidad de la corriente total que entra. Vamos a imaginar que la corriente que entra ahí es de 8 amperes, ¿sale? Vamos a imaginar que es de 8 amperes. 8 amperes. Vamos a imaginar que es de 8 amperes. ¿Sale? Ese 8 amperes en este circuito, jóvenes, paralelo, se divide entre los 4. Ya no es como el voltaje que es la misma para todos. No, aquí se divide para los 4. Es decir, 8 entre de 4, a cada uno le va a tocar 2, aquí va a ser 2, y aquí también va a ser 2 amperes, ¿sale? ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir que la corriente total es igual a corriente 1 más corriente 2 más corriente 3 más corriente 4 más todo lo que pueda haber en el circuito, ¿sale? Entonces, y la resistencia va a ser de acuerdo a cada uno de
de las cargas que se vayan presentando. ¿Sale? Entonces, la resistencia va a depender mucho de cada uno de los focos. Entonces, este es el comportamiento del circuito paralelo, joven. Aquí tengo el del circuito serie. ¿Sale? A este se le conoce como circuito serie. ¿Sale? Circuito serie. ¿Por qué serie? Ya les dije que este es el circuito que nosotros tenemos en nuestra casa. Este circuito serie, jóvenes, se le conoce así porque si ustedes se dan cuenta, el foco 1 está conectado después del foco 2. Después del foco 2 está conectado el foco 3. Después del 3 está conectado el 4. Y de ahí se regresa. De nueva cuenta, este es el lado positivo y este es el lado negativo. Si ustedes se dan cuenta, sobre un solo cable van conectados todos. Por eso se dice que están en series. Es como que si agarraran de la mano uno detrás de otro y se da la corriente. No es como el de acá, que las dos están separadas y si se funde uno, los demás van a seguir prendidos. Pero ahora, en esta no, jóvenes. Fíjense que vamos a imaginar que el foco 2 se funde. Al fundir, ya no hay paso de corriente ni en el 1, ni en el 3, ni el 4. Eso indica que cualquiera de ellos que se funda, los demás también se apagan. ¿Por qué? Porque la corriente está yendo sobre una sola línea. No como acá, la corriente fluye en dos líneas distintas y se sigue. Pero aquí no. Aquí es en una sola línea y se da la vuelta y se regresa. Por eso es que si el foco 1, si el foco 2 se apaga, el foco 1 también, el 3 también y el 4 también. Esto tiene algo parecido con cada uno de los circuitos de los luces de Navidad. Si ustedes se dan cuenta, cada serie de luces de Navidad trae distintos colores. Entonces cada uno de esos distintos colores están conectados en serie. Por eso si uno nada más de ellos falla, ese color de foquitos ya no se van a encender. Si nosotros identificamos cuál es la que está mal y lo reponemos, inmediatamente los otros van a prender. Pero si no, los demás, aunque estén en condiciones buenas, van a seguir apagadas. ¿Sale? Entonces, aquí también pasa, vamos a imaginar que pasa un voltaje total de 100. Nada más que aquí, jóvenes, el voltaje se divide entre los cuatro. Eso indica que aquí hay un voltaje 1. Aquí también hay un voltaje 2. Aquí hay un voltaje 3. Y aquí hay un voltaje 4. ¿Sale? Aquí es lo contrario de la corriente. Aquí, voltaje se divide entre los que están. Aquí, por ejemplo, hay 4. 100 entre de 4, pues nos toca 25 cada uno de ellos. 25 volts, 25 volts, 25 volts y 25 volts. ¿Sale? La suma, eso indica que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más el voltaje 4 más todos los voltajes que puedan haber. ¿Sale? Ahora, como hay un trabajo que realiza el electrón, también debe de haber un flujo de electrones, o sea, debe de pasar una cantidad de corriente. Y esa corriente que llega, pasa aquí, pasa acá, aquí va pasando una corriente, vamos a llamar corriente 1, aquí pasa corriente 2, aquí pasa corriente 3, aquí pasa corriente 4 y se regresa de nuevo, ¿vale? Pero aquí se regresa como corriente total, que llega de nuevo acá, ¿sale? Entonces, aquí la corriente en este tipo de circuito serie, la corriente total va a ser igual a corriente 1, va a ser igual a corriente 2, va a ser igual a corriente 3, va a ser igual a corriente 4. Entonces, I total va a ser igual a I1, va a ser igual a I2, va a ser igual a I3, va a ser igual a I4
va a ser igual a todas las intensidades que pueden haber en el circuito. ¿Sale? Con la desventaja de que si uno de ellos se funde, los demás se apagan. ¿Sale? Bien. Tenemos otro tercer circuito. Este se le conoce como circuito serie paralelo, o también lo conoce como circuito mixto. ¿Por qué mixto? Porque está combinado con serie y está combinado con paralelo. ¿Dónde está lo que es paralelo? Pues esto, ¿verdad? Estos, porque estos dos están en forma paralela. ¿Dónde está el circuito serie? Pues es estos dos que están una detrás de otra. Por eso a este circuito se le llama circuito serie, paralelo o mixto. ¿Sale? Ese tiene la característica de que si el foco 1 funde, el foco 2 sigue prendido. ¿Sale? Pero si el foco 3 se apaga, el foco 4 también se apaga. Y este foco 2 va a seguir prendiendo. ¿Sale? No importa que uno de ellos de este circuito falle, aunque el otro ya no prenda, pero este va a seguir prendiendo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque aquí en esta línea está recibiendo la corriente y esta no. Aquí va la corriente, pero aquí ya se interrumpió. Entonces aquí nada más queda y aquí ya no circula. ¿Sale? Sin embargo, aquí la corriente salió de acá y va circulando. ¿Sale? Y si nosotros volvemos a recuperar este foco, entonces vamos a volver a tener foco encendida acá. Pero aquí no, porque no. Pero si prendemos, si colocamos un foco acá, el foco 3, inmediatamente el foco 4 prende. Entonces, los circuitos de Navidad son circuitos series paralelos. ¿Sale? Series paralelos. ¿Por qué? Porque vamos a imaginar que esta es nuestra conexión. Vamos a hacer una rápidamente. A ver si ya funciona esto. Vamos a hacer este rápidamente. ¿Vale? Aquí está conectado un foquito, aquí conectado otro, aquí está conectado otro, aquí vamos a estar conectado otro. ¿Sale? Y de aquí sale y conectamos otro, y otro, y otro, y otro. ¿Sale? Y aquí volvemos a sacar otro y seguimos conectando los focos uno detrás de otro. ¿Vale? Y esta es la conexión de nuestra batería. ¿Vale? Esta es la conexión de nuestra batería y lo llevamos hasta acá. Y esto se une acá, se une y se une. Si este foco de acá se interrumpe, estos van a seguir prendiendo. Por eso es que las luces solamente se apaga el de un solo color y los otros colores siguen prendiendo. ¿Sale? Pero si el siguiente color se funde, los demás foquitos también se apagan y los otros colores van a seguir prendiendo porque están recibiendo corriente a través de este. ¿Sale? Pero si nosotros reemplazamos el foco, inmediatamente esta serie empieza a prender y reemplazamos el otro foco, empieza a prender. Por eso es que el circuito de Navidad es un circuito serie paralelo o conocido como circuito mixto. ¿Por qué? Porque cada una de las series están conectadas, cada uno de los colores de los focos están conectados en forma serie, pero al mismo tiempo todo el circuito conectado en paralelo. ¿Sale? Porque estos están conectados ya en paralelo, este con este y con este. ¿Sale? Bien, ese es el comportamiento de los circuitos, jóvenes, de lo que cómo funciona los circuitos eléctricos y la ley de Ohm. ¿Vale? Bien, trataremos de dar unos ejemplos. Bien, jóvenes, vamos a ver un ejemplo de... Vamos a hacer el ejemplo de un circuito aplicando las fórmulas. Dice, en un circuito eléctrico circula una carga, escuchen, una carga de 10 coulomb. Quiere decir que aquí en este circuito dice que circula una carga
de 10 coulombs, ¿vale? En un tiempo de 2 segundos. Aquí nos dice que el tiempo que lleva esa carga va a ser un tiempo de 2 segundos, ¿vale? Y sigue diciendo, si la carga produce un trabajo de 50 joules, quiere decir que el trabajo que va a realizar es de 50 joules, ¿vale? Nos pide que determinemos cuál es la intensidad eléctrica, o sea, qué cantidad de corriente circula aquí en el circuito. Nos pide también calcular la caída de tensión, es decir, el voltaje que circula aquí en el circuito, y además nos pide calcular la resistencia que opone la carga al paso de la corriente. Quiere decir que también nos pide calcular cuál es la resistencia que opone la carga al paso de la corriente. Entonces, con esos vamos a establecer nuestros datos, ¿vale? Y tenemos la carga que es de 10 coulombs. Tenemos el tiempo que es de 2 segundos, ¿sale? De 2 segundos, ¿no? El tiempo de 2 segundos, ¿sí? Nos piden que calculemos la intensidad, nos piden que calculemos el voltaje y nos piden que calculemos la resistencia, jóvenes, ¿sale? Entonces, con estos datos, tenemos carga y tenemos tiempo, nos vamos a nuestras fórmulas que tenemos acá. Entonces, nos piden calcular la intensidad. Entonces, pues aplicamos esta fórmula, ¿no? Entonces, intensidad, para el inciso A, nos piden calcular la intensidad. Entonces, sabemos que la intensidad es igual a la carga entre el tiempo. ¿Y cuánto es la carga? Pues la carga nos dice que es de 10 coulombs sobre el tiempo que es de 2 segundos, ¿sale? Por lo tanto, 10 entre de 2, pues nos resulta 5 coulombs por segundos, que es lo mismo decir 5 amperes, ¿sale? Es lo mismo decir 5 amperes, o se puede abreviar con solamente anotar 5A, que es lo mismo, o pueden anotarlo como 5 coulombs por segundo. Entonces, ¿qué cantidad de corriente circula en el circuito? Pues son de 5 amperes. Ahora, nos pide calcular el voltaje. También tenemos la fórmula para calcular el voltaje, ¿vale? Aquí podemos calcularlo aplicando esta fórmula, o también podemos calcularlo aplicando la ley de Ohm, ¿vale? Acuérdense que la ley de Ohm nos dice que I, intensidad, es igual al voltaje sobre resistencia, pero no tenemos resistencia. Ya tenemos intensidad, pero no tenemos resistencia. Al contrario, nos piden calcularlo. Entonces, a fuerza, tenemos que aplicar esta fórmula para calcular el voltaje, ¿sale? Entonces, en el inciso B, nos pide calcular voltaje, ¿vale? Y voltaje se representa con la V. Su fórmula nos dice que voltaje es igual al trabajo sobre la carga. ¿Tenemos trabajo? Sí, tenemos trabajo no lo anotamos aquí en los datos, pero sí tenemos trabajo, que es 50 joules. Entonces aquí vamos a anotar que el trabajo es 50 joules, ¿vale? Entonces, pues aquí sustituyendo fórmulas, ponemos 50 joules sobre la carga que es de 10 coulombs. Ahora, 50 entre de 10 nos resulta también 5 joules por coulomb, o es lo mismo 5 volts, o simplemente 5V, que es el abreviado de volts, ¿sale? O 5 joules por coulomb, ¿sale? Bien, nos piden calcular la resistencia. Aquí, en el inciso C,
En el inciso C nos piden calcular la resistencia que opone la carga. Entonces, como ya tenemos voltaje y ya tenemos intensidad, entonces aquí necesariamente tenemos que aplicar la ley de Ohm para calcular la resistencia, ¿vale? Y para recordar la ley de Ohm, acuérdense que la intensidad es igual al voltaje sobre resistencia. Entonces, si nos vamos a nuestro formulario, vamos a encontrar que resistencia va a ser igual al voltaje sobre intensidad. Y sustituyendo valores, sabemos que voltaje vale 5 volts. Intensidad, por casualidad, también nos salió 5 amperes. Entonces 5 entre de 5 pues nos da 1. Entonces 1 volts por amperes, ¿sale? O es lo mismo decir 1 ohms en honor al Señor, o también se puede abreviar con el símbolo de omega, ¿sale? Que quiere decir lo mismo, ¿sale? Entonces, de esa manera se calcula, jóvenes. Entonces, para terminar, nos dicen, si en el circuito circula una carga de 10 coulomb, ¿cuál es la corriente? Pues la corriente, ya la calculamos, es de 5 amperes. Y nos pregunta, ¿cuál es el voltaje? Pues el voltaje que circula en el circuito, pues fue también de 5 pero volts. ¿Y cuál es la resistencia que opone el circuito? ¿Sale? Pues la resistencia fue de un ohms, ¿sale? De un ohms, ¿vale? Ese fue la resistencia, ¿vale? Entonces, de esa manera se aplica la fórmula sobre, ¿vale? Entonces, ese es el ejemplo que se utiliza para calcular los circuitos aplicando la ley de Ohm y aplicando los circuitos que vimos anteriormente, las fórmulas que vimos anteriormente, ¿sí?